llevado esto hasta las últimas consecuencias. Y claro, si esta revancha fue una perpetua, imagínense lo que podría hacer en un cuarto juicio. ¿Está ahí con abogado? Maître Gallet, ¿cómo allez-vous? Et je pense pour tout. Il y a peut-être on n'espérait pas une perpétuité après ce troisième procès. No esperaban tal vez esta perpetua. Alors c'est vrai que c'était assez inattendu, avec des réquisitions qui n'étaient pas aussi importantes que les précédentes fois. Donc nous sommes... Alors on ne peut pas parler de victoire, parce qu'il n'y a jamais de victoire quand quelqu'un prend une peine aussi dure. No, ellos es inesperado esta condena, pero tampoco quieren hablar de victoria porque dicen que tampoco es una victoria cuando a alguien le queda una pena tan dura. Mais c'est la reconnaissance de la douleur de la famille. Pero es el reconocimiento del dolor de la familia. ¿Avez-vous parlé avec la famille de Narumi? Sí, habló con la familia de Narumi. Oui, bien sûr. Elles sont reconnaissantes envers la justice française d'être allées jusqu'au bout de ce processus. Dicen que la familia de Narumi reconoce a la justicia francesa haber ido hasta el final de este caso. Ya les avocats de Nicolas Cepeda ont dit qu'ils allaient à la cassation. Los abogados de Cepeda dijo que van a la casación. C'est l'exercice de leur droit. El ejercicio de su derecho. Nous verrons bien s'il aboutit ou pas. Mais en tout cas, pour nous, il y a déjà cette immense satisfaction et cet immense soulagement. Hay una inmensa satisfacción y un inmensa relajo en todo esto. La dernière question, il y a eu un troisième procès, parce que Cassation dit qu'il pouvait avoir un troisième procès. La Cassation dijo que había un tercer, sorpresivement, ¿no? Mais c'est normal qu'il y ait un deuxième procès après une deuxième cassation, si es normal que haya un segundo juicio después de una segunda casación. Alors en fait c'est différent. La première cassation était liée à un problème de procédure. Là c'est juste que quand on a terminé une procédure d'appel, on peut aller plus loin, faire un recours devant la Cour de cassation, mais uniquement pour un problème de droit. Voilà. C'est juridique, c'est l'exercice d'un droit. Comme une espèce d'appel. Non, parce que ça n'y ressemble pas. C'est vraiment juste regarder si le dossier comporte une erreur de droit. C'est très particulier. Okay. Très particulier. ¿Vous pensez qu'il pourrait avoir un quatrième procès? Je ne l'espère pas. Merci beaucoup. Bien, dice que ella no cree que haya un cuarto, que ella no quiere que haya un cuarto juicio, pero nos habló de algo muy técnico. Claro. Nos habló de algo muy técnico, que ahora la Corte de Casación no se va a pronunciar sobre un error que haya ocurrido durante este juicio, sino que se va a pronunciar sobre elementos propios de la investigación. Me costó entender un poquito este concepto. Me dijo que era algo muy, muy técnico, pero que era una etapa a la cual podían asistir los abogados de Nicolas Cepeda para intentar algo más. Me da la impresión, como bien decías Andrea recién, que es muy difícil forzar un cuarto juicio, pero sin duda, bueno, los abogados de Nicolás están en su derecho también de poder aplicar todas las etapas que puedan para poder lograr algún beneficio para su defendido. Ellos apelaban, estamos viendo Roberto, a ver si los abogados de Nicolas Cepeda entregaban como argumento la dureza de la pena, ¿no? De una cadena perpetua que decía uno de los abogados normalmente se da para asesinos seriales y para terroristas. Entonces le llamaba la atención la dureza de la pena que se le otorga a Nicolas Cepeda. Sí, y eso la vez pasada también había sido tema, porque cuando el fiscal anterior había pedido cadena perpetua y finalmente no se la dieron y a Nicolás le dan 28 años de cárcel, lo que decía el fiscal, que bueno, un poco se esperaban que no le dieran perpetua. Imagínense esto, el fiscal de ese entonces había dicho, bueno, estamos contentos con los 28 años porque en Francia la cadena perpetua se la dan a asesinos seriales y a acusados de terrorismo. Así que por el caso de un homicidio, por más violento que haya sido el tema de la desaparición de Narumi y todos los detalles que conocemos, al final era un homicidio con premeditación de una persona que no tenía antecedentes de haber matado a otra persona. Así que el fiscal se declaraba satisfecho con estos 28 años, porque decían, claro, la cadena perpetua en Francia es para gente más peligrosa que Nicolás, eso daban a entender. Pero ahora Etienne Manteau me imagino que debe estar viendo esto por televisión, muy satisfecho por el trabajo que él ha hecho y por una condena
que debe estar, yo creo, sería interesante hablar con él, porque debe estar entre satisfecho por lo obtenido, porque era lo que él pedía en un principio, pero también lamentando de no haber sido él quien logró esta cadena perpetua. Él estuvo acá el primer día, entró acá de una forma muy camuflada al tribunal y se sentó en la última fila sin querer llamar mucho la atención. Pero claro, nosotros los periodistas nos llamó mucho la atención que estuviera el ex fiscal del caso, que ya no estaba, que estaba de hecho destinado a otra localidad acá de Francia. Nos llamó la atención su presencia, pudimos hablar con él un poquito, estuvo solamente 1 o 2 horas y después se retiró. Tuve la oportunidad de hablar con él y yo les puedo asegurar que se lo veía muy apenado, muy apesadumbrado por no poder seguir con un caso que él investigó desde el principio y que no solamente investigó desde el principio, sino que además viajó a Chile a pedir la extradición de Nicolás Cepeda. Y él mismo me dijo, yo pensé que la justicia chilena no me iba a dar a Nicolás Cepeda. Exacto. Porque meses antes la justicia francesa había rechazado la extradición de Palma Salamanca desde Francia a Chile. Así que fui completamente pesimista a Chile. Pensé que nunca iba a poder enfrentar a la justicia a Nicolás Cepeda. Sin embargo, lo logró. Me dijo que él estaba muy sorprendido de la decisión de la Corte Suprema chilena. Él decía que había demostrado muchísima profesionalidad en finalmente dar pie a la extradición. Y no solamente logra la extradición, sino que logra seguir este caso durante 2 juicios en los que fue condenado a 28 años de cárcel. Así que debe estar mirando esto por televisión con un dejo de satisfacción porque finalmente lo que él había pedido en un principio, acá en Lyon se lo aceptaron. Claro, entre sorpresa, incredulidad y satisfacción debe estar el tiempo en todo. Roberto, la explicación de la abogada de la familia de Narumi es bien buena respecto de por qué se va a ir a la casación nuevamente. La casación de la casación, digámoslo. Y es una cosa de la investigación previa, no de forma procedimental. No es que alguien aquí en este juicio que hemos visto, que tú has cubierto, se haya saltado la fila. De hecho, el juez fue súper riguroso. Cada vez que alguien trajo a colación la investigación anterior, el juez dijo, eso fue antes, ahora estamos viendo otra cosa. El único que hizo alusión a los juicios anteriores fue el propio juez. Durante la semana, cuando decía, usted se contradice, usted otra vez dijo otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, por forma no es, sino que es por investigación. De aquí a 10 días hay que ir a la casación de la defensa de Nicolás Cepeda. ¿Puede ser rechazada esa petición y se acaba ahí mismo en 10 días? No, la petición ante la Corte de Casación la van a hacer. Sí. Y la Corte de Casación la tendrá que estudiar. Y después si me rijo por los tiempos que tuvimos en el anterior requisito a la casación, yo creo que después de 3-4 meses la casación dice si acepta la petición de la defensa. Perfecto. Y una vez que la acepta, tiene que estudiarla y ver si finalmente da lugar a un nuevo juicio. Ya. Así que en 10 días van a presentar en este nuevo requisito, la casación vamos a ver si acepta todo esto y tenemos acá, como les decía, para 1 año para ver si recién la casación lo acepta, y una vez que la casación, si es que acepta un 4.º juicio, va a tener que decir en qué tribunal se va a realizar todo esto. El primer juicio fue en Besançon, que fue el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, donde Nicolás se juntó con Narumi. El segundo juicio fue en Vesoul, muy cerquita de Besançon. Y este tercer juicio ya era mucho más lejos, a varios cientos de kilómetros de Besançon, en esta corte que es 50 veces más grande que la de Besançon, y eso se pensaba que podía jugarle a favor a Nicolás Cepeda, porque decían que el jurado en esta oportunidad y el presidente del tribunal, al vivir en Lyon, no habían sido contaminados por la presión mediática que había significado en ese entonces el caso de Narumi en Besançon. En Besançon todo el mundo sabe de esto, era portada de diario todos los días, y evidentemente el presidente del tribunal sabía lo que había pasado incluso antes de empezar el juicio. Acá, las personas que estuvieron en este tribunal no tenían idea, porque hay que saber que este no fue un caso del que se habló en toda Francia, fue un caso muy local, a pesar de que siempre se ha dicho que es un caso inédito en la historia criminal francesa, no fue un caso de repercusión nacional, así que probablemente los que estaban sentados hoy en el tribunal nunca habían escuchado hablar de este caso y se pensaba que esa lejanía emocional podía tal vez darle algún beneficio a Nicolás Cepeda. ¿Roberto? Fue todo lo contrario. Escuchábamos a los abogados defensores de Nicolás Cepeda, pero el propio Nicolás Cepeda pudo decir unas palabras previo a conocerse esta sentencia, este veredicto. Sí. Hasta el último minuto él alegando inocencia, ¿no? Sí, acá tengo las palabras. Fueron muy tempranito, a las 9:30 de la mañana, hora francesa.
ingresó Nicolás Cepeda a la sala y simplemente el presidente del tribunal le dijo, bueno, Nicolás, diga sus últimas palabras, y se las leo textuales. Fue muy cortito, fue yo creo que menos de un minuto lo que habló el chileno. Dice, amaba sinceramente a Narumi, hace 10 años me acompaña y vivo un infierno al no saber qué pasó. En ese momento llora. Vivo una pesadilla por no haberme quedado con ella. Quiero agradecer a mis abogados por acompañarme y entender que soy inocente, dice. Yo no la maté, no fui yo. A veces no encuentro las palabras y me cuesta expresarme. Quiero ser sincero con ustedes, yo no la maté. Y ahí terminó entonces la última declaración de Nicolás Cepeda antes de dar pie a la deliberación, que duró 2 horas. Silván Cormier me decía acá que le llamó mucho la atención que la deliberación haya sido tan cortita. Y finalmente, bueno, después de esta deliberación conocimos que la condena fue a cadena perpetua. Esas fueron las últimas palabras de Nicolás. No lo hizo, a ver, hay una parte, déjenme revisar porque ya estoy confundido entre tantas veces que declaró Nicolás que me pierdo un poco, pero claro, en una parte llora, cuando dice un infierno al no saber qué pasó. En ese momento llora brevemente, pero puede seguir inmediatamente hablando, y ahí dice que vivo una pesadilla por no haberme quedado con ella. Claro. Da la impresión que decía estar arrepentido por al momento de juntarse con ella, no haberse quedado con ella para saber qué pudo haberle pasado una vez que él la abandonó.